Hola, escuchas. Estamos en una emisión más del podcast La Voz de la Brevedad, donde te damos de manera sencilla y rápida temas de tu interés a la brevedad. Tenemos la invitada especial a la humanista Maggie Cortés, que nos va a dar el tema principal de este capítulo, abordando el libro Cautiverio de las Mujeres. Hola, gracias por la invitación. El abordar estos temas es muy importante para tener una perspectiva más amplia. Agradezco demasiado este espacio para poder hablar de esta autora y la gran enseñanza que nos deja. Vamos a tomar como guía los conceptos de su libro, el madre esposa, putas, monjas, locas, y a continuación les daré una breve introducción al libro. Comenzaremos dando un pequeño resumen de lo que nos quiere dar a entender Marcela Lagarde en su libro, Los cautiverios de las mujeres. Es una obra fundamentada para comprender las dinámicas y el poder de opresión que afectan a las mujeres en la sociedad para promover la construcción de un mundo más justo e igualitario. También nos menciona la parte de oprimir a las mujeres a través de diferentes roles y espacios sociales, limitando su libertad y su autonomía. Esto lo hacen por la familia, la sexualidad, el trabajo y la cultura. También esta parte de cautiverios son las mujeres sometidas a poder desarrollarse plenamente en las restricciones sociales, culturales, psicológicas que impiden a las mujeres ejercer su libertad y autodeterminación. Viene mucho el concepto de relación con el poder, porque genuinamente el poder está en todos lados, a pesar de que nuestro cuerpo es la forma más personal que tenemos de expresarnos, no podemos intervenir en este sin una forma política o que tenga un poder de alguien más, un gobierno o tal vez leyes que cuidan el bienestar de la sociedad. Se relaciona mucho con el poder porque define la posición de las mujeres en una relación tanto individual como colectiva y se manifiesta en una opresión y la falta de autonomía. También respecto a todos estos conceptos, Lagarde nos propone que las mujeres tomen conciencia de sus cautiverios y trabajen juntas para poder construir espacios de libertad y autonomía. Viene mucho el concepto que hemos traído como sociedad, la parte de que las mujeres somos lo alterno, somos nacidas de la costilla del hombre, estamos hechas para alcanzar al hombre, cosa que no es culpa de pensamientos actuales, sino de cosas que nos han eh, sometido con el patriarcado y todo lo que tenga que ver con nuestra sociedad. También la construcción histórica de ser mujer ha sido de la mirada patriarcal del hombre. A esto se refiere Marcela con cautiverio. También menciona mucho la parte de que tenemos 5 identidades, nos encasillan en 5 identidades como sociedad en el ámbito de ser mujeres. La parte de ser esposas, monjas, putas y locas. Voy a decirles un poco más de este concepto y cómo lo aborda Marcela en su libro para poder discutir con nuestras dos opiniones claras sobre estos conceptos. Empecemos con el primer rol, que es madres esposas. Este estereotipo de la mujer dedicada exclusivamente a la maternidad, al cuidado de su hogar y que limita su desarrollo profesional y personal, porque el ya tener una familia, el tener un esposo y un hogar, ya debe de ser feliz porque ya cumplió con su sueño y su función en la sociedad, que es brindar vida y cuidar al hombre. El otro concepto es monjas, que es un control de la sexualidad en órdenes religiosas que restringen la libertad de las mujeres. El hecho de ser entregarse a lo divino y servir para cuidar. El tercer concepto es el de putas, que entra en la parte de clasificar a las mujeres con la prostitución, que las expone a la violencia y a la explotación para una sexualidad, pero no para ellas mismas, sino para satisfacer al hombre. El hecho de que estas mujeres con las que los hombres se relacionan en este ámbito sexual están hechas para ser usadas y desechadas y no para poder hacer un vínculo afectuoso de una forma más concreta. Y por último, vamos a tocar el concepto de las locas. Este concepto en particular es el favorito de los hombres para clasificar a las mujeres. El hecho de que aquí están todas las mujeres que no se ciñen a la relación masculina. El hecho de si levantas la voz, si no te dejas y protestas, es porque estás loca. Entonces, lo que Marcela nos quiere hacer llegar o concluir con su tema es que podamos
juntas construir un espacio de libertad. Nos hace reflexionar un poco, no tanto el pensar qué está pasando, es más mirar atrás y ver todo lo que tenemos como conceptos y poder luchar con esto. Entonces, esta invitación al podcast me ayuda mucho a ustedes darles una introducción de esta gran obra, de esta gran escritora, y que ustedes tal vez con sus experiencias personales nos ayuden a definir un poco más estos 5 conceptos, estos 5 roles de mujeres que hay en la sociedad. Muchas gracias, Maggie, por darnos esta introducción a ese tema. Me parece muy interesante que le podamos dar visibilidad a través de este podcast y sobre todo me encantaría que pudiéramos debatir, poniendo en contraste dos opiniones, la de Kat, que es la perspectiva de una mujer, y la mía, que es la perspectiva de un hombre, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos contar distintas experiencias para ver si podemos contrastar un poco sobre esta temática. Entonces, por favor, Kat, te cedo la palabra y me gustaría que abordáramos de primera mano el ámbito que nos marca esta Marcela, que es el de madre-esposa. Bueno, siento que este primer punto es muy buen ejemplo para la opresión hacia la mujer, ya que seguramente muchas mujeres han pasado por esto. Un ejemplo que puedo dar es que antes era muy normalizado tener los roles sociales muy marcados. Por ejemplo, antes el hombre era normal de que se fuera a trabajar y conseguir dinero para la casa mientras la mujer se quedaba a cuidar a los hijos. Y muchas veces pasaban por violencia, todo por el qué dirán, si se queda soltera. Desde mi experiencia puedo decir que desde niña se me enseñaba a cómo cocinar, cuidar muñecas o incluso me compraron trastes de juguete para simular que cocinaba. Otra cosa que puedo mencionar es que cuando quise decir que no quería tener hijos, de respuesta me dijeron que eso dices ahora, pero después seguro cambias de opinión. Aunque parezca que este comentario es muy inofensivo, detrás se esconde mucha misoginia, ya que asume que el mayor sueño de una mujer es ser madre. De hecho, justo retomando el punto que tomas con las infancias, también me parece que yo lo que llegué a ver es que al ser un hermano mayor, también las mamás tienden a hacer que las hermanas más pequeñas, o en general las hermanas, hagan labores, ¿no? O sea, como lavar los trastes, tender las camas, enseñarles a barrer y todo, y al hombre no. Al hombre pues tienden como que a dejarlo ser más libre o por ejemplo también se les impone de cierta forma como de que bueno, tú no vas a hacer esto, pero tienes que aprender a ser un buen hombre y a llevar el pan a la casa y en general, ¿no? Como si esa parte de la crianza fuera como muy importante para después, pero pues al final solo estamos repitiendo patrones. Entonces yo creo que ahí se reafirma desde uno cuando es más pequeño esta parte de cómo se aprisionan a las mujeres, ¿no? Tanto siendo esposas como siendo hermanas, no sé, en general. Bueno, entonces vamos a tomar el siguiente punto, que sería el de las monjas. Entonces, de nuevo, Kat, te cedo la palabra. Por favor, dinos qué piensas sobre esto. Bueno, sobre las monjas puedo decir que este rol normalmente es muy influenciado por la familia, ya que se puede decir que desde muy pequeñas se les enseña a ir a la iglesia, a ser delicadas. Bueno, en general en la iglesia se les enseña solo a obedecer, callar y servir. Suena muy mal, pero pues así es. Incluso se les niega a disfrutar de su vida sexual diciendo que es pecado. Otra cosa que se puedo destacar es que en la iglesia la mujer solo puede encargarse para ser monja, mientras que los hombres sí pueden tener cargos más altos como ser obispo, yendo a la misa y todo eso. Bueno, también se les impone mucho que su único objetivo es casarse y servir o renunciar a lo que ellas quieran, todo por servir a alguien más. Y todo esto siempre siendo hacia un hombre, ya sea a Dios o a un hombre para casarse. También abordando un poquito el tema de cuando las mujeres se tardan mucho en casarse, se les dice que ya van para monjas, porque a lo mejor como no funcionaron para una vida de matrimonio, pues iban a funcionar en la iglesia, como si ese fuera su objetivo principal y no pues hacer otra cosa. Entonces yo considero que pues es un chiste de mal gusto, porque no se les da como que esa dignificación de que bueno, si no te casaste pues es por otro motivo, no por algo más, y no tu función solamente sería para funcionar dentro de una institución religiosa. También hay una parte en la que dentro de esta iglesia
pues hay muchos más protagonistas hombres que mujeres. En general, si hay algún, digamos, evento muy importante, pues es hecho por un hombre. Pero si hay algunos eventos, digamos pecaminosos o en general, están hechos por una mujer o son sacados por una mujer. Siempre está esta imagen de que ellas son la tentación y todo. Entonces, pues tampoco se me hace algo, digamos, correcto. Porque a final de cuentas, también esa imagen que nos venden se las empezamos a heredar a los demás a través de un dogma y no te dejan pensar por ti mismo. A lo mejor esas cosas que estás repitiendo no tienen nada que ver con la vida cotidiana, pero dentro de la historia de ficción, pues eso es lo que te venden. Entonces, con esto me gustaría dar pie al siguiente tema. Lo primero que quiero decir sobre este tema es que reduce a la mujer solo como a un cuerpo, a un servicio, o sea, como un objeto, no se le ve como una persona, sino como alguien que pueden usar como quieran. Esto provoca que las exploten, se les falte el respeto y se les nieguen derechos básicos, ya que, bueno, siento que es muy sabido que no tienen seguridad laboral, no tienen acceso a la salud, además de que muchas veces no hacen esto porque quieran, sino porque las cosas que han vivido los llevan a eso, o ya sea que viven por una amenaza. Bueno, muchas entran a este trabajo por necesidad, como madres solteras, migrantes o mujeres que no estudiaron. Incluso también llega a haber casos en los que las secuestran, ya que hay como redes de trata e explotación que las llevan a eso tras un engaño, prometiéndoles cosas y terminan secuestradas y en una trata de blancas así. Son juzgadas a ellas como si fueran el problema, cuando lo que se debería juzgar es al sistema y a las cosas que le empujaron ahí. Precisamente este último punto que tocas me parece muy importante porque si se tuviera una regularización mayor sobre estos temas, no se correría tanto el riesgo de que fueran abusadas o fueran violadas en general. También hay veces en las que ni siquiera se les quiere pagar por el servicio. También no contraerían enfermedades que pues son muy peligrosas por estar en ese mundo. Entonces, gracias a que en otros países pues sí se regula, se puede ver esa comparativa de que pues sí es un trabajo que podrían hacer, no está mal visto, pero en general aquí está totalmente mal. Se hace mención de que también trabajan de eso porque pues es una salida fácil cuando ni siquiera es eso. No es que sea una salida fácil, sino más bien a veces están orilladas a tener que hacerlo por situaciones familiares o pues económicas. Una anécdota que me gustaría compartir es que una chica tuvo que empezar a trabajar en este ámbito porque su familia la abandonó, su pareja la abandonó y ella pues tenía un niño el cual mantener. Al ella no tener alguna aptitud para desarrollarse en algún aspecto laboral, tuvo que recurrir a esto. A consejo de una amiga que ella tenía, pues se acercó, digamos, a una persona que le facilitó como que trabajar en algún punto. Y ella menciona que la primera vez que trabajó de esto o que dio un servicio, pues no se sintió nada bien, pero tuvo el dinero suficiente para poder pagar la renta, para poderle dar de comer a su hijo y en general solventar más gastos. Conforme fue pasando el tiempo, pues ella comenta que quiere juntar dinero para poder salirse de eso, pero conforme más estás ahí, pues también la ves más difícil, porque no siempre tienes clientes, también corres riesgo de que algunas cosas te pasen. Ella menciona que en algún momento alguna persona no le quiso pagar y pues la quiso someter, y ella pues con el miedo de que algo le pudiera pasar y que dejara a su hijo en casa, pues tuvo que someterse, ¿no? Ya ni siquiera le pagaron. Entonces, yo creo que la gente lo ve como algo malo, una salida fácil o en general, pero pues justamente como menciona mi compañera, no es como tal la persona ni la acción, sino más bien el contexto que tenemos, lo que nos rodea. Bueno, y por último, vamos a tocar el tema de locas, el estereotipo que se les pone a los hombres a las mujeres, que como nos menciona Maggie, es su favorito, ¿no? Porque aquí engloban pues muchas, digamos que conductas que se tienen. Entonces me gustaría escuchar de nuevo tu opinión, Kat, por favor. Bueno, como bien mencionó Maggie, con locas se refieren a estas mujeres que no están dentro de las normas sociales,
o lo que una sociedad consideraría que es una mujer, que es como vestir de rosa, usar ropa delicada y así. Se refiere a las mujeres que están fuera de estos estereotipos y no buscan una aprobación masculina. Un ejemplo que es muy, bueno, se puede ver siempre es que cuando una mujer disfruta su vida sexual o se acuesta con varios hombres ya la tachan de puta, mientras que un hombre es considerado como de guau, tiene muchas mujeres atrás de él y así. También estas mujeres normalmente buscan superarse laboralmente, o sea, buscan mejores oportunidades de trabajo. Un ejemplo sería el feminismo también, ya que muchas chicas buscan darse a conocer, levantar la voz y buscar sus derechos. Y muchas veces los hombres las tachan de locas, ya que usan métodos como la iconoclasia, que es básicamente rayar monumentos importantes para darle más visibilidad al movimiento. Y bueno, los hombres se encargan de decirle de que no, están locas, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, con este último comentario que nos deja la compañera Kat, me gustaría darle voz ahora a Maggie para que nos pueda ayudar con una conclusión sobre lo que hemos estado hablando, también un poco del tema en general. Y con esto tal vez nos despediríamos por hoy. Entonces te doy la voz, Maggie. Realmente me pone muy feliz que a pesar de que sean opiniones totalmente distintas entre un hombre y una mujer y coincidan con que genuinamente estos cautiverios han estado presentes en todas nuestras generaciones y ojalá nos esforcemos en que nuestras generaciones futuras ya no las tengan tan normalizadas. Podemos concluir que este tema lo estamos abordando desde esta obra de Marcela, pero que tiene muchos enfoques. La conclusión general que yo les puedo brindar sobre mi opinión y este libro podría ser que los cautiverios empeoran cuando se atraviesan por condiciones de raza, clase y economía, como ya lo venimos afirmando en sus opiniones personales, y que estaría perfecto, y es algo que hay que construir como sociedad, que mirando a las mujeres sea por la parte sujeta política y no como objetos. El hecho de renunciar a estos estereotipos de género es muy importante para la sociedad y para nosotros como individuos en particular. Y pues más personalmente, mi conclusión a todos estos temas sería que nos queremos vivas, pero también nos queremos libres. Así que muchísimas gracias por la invitación. Me hace muy feliz que existan estos espacios para poder brindar un poco sobre cosas que no se hablan día a día. Entonces, pues nada, esa es mi aportación. Espero les haya gustado demasiado este libro, esta autora, y que se esfuercen tal vez un poco más en conocer sobre estos temas a profundidad.